Hace unos días dejábamos un soporte preparado y listo para ser decorado. Realizado con cartón y diferentes tipos de maderas recicladas, había dejado esta casa de esta guisa. Vamos a vestirla y decorarla. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Comenzaré dando color a la madera. Está sin tintar, lijada, el poro abierto. Podemos utilizar cualquier tinte del que dispongáis. Yo utilizaré una Antiquing Paint en color marrón rojizo al agua. Nos sirve una pintura acrílica bastante aguada, un tinte casero realizado con café, por ejemplo, comprado o realizado con anilinas y nogalinas en el tono que más nos guste. Os dejaré el enlace al montaje de este soporte anclado en la caja de información del vídeo, por si aún no habéis podido verlo y estáis interesados. Las técnicas que realicemos hoy las podemos hacer sobre cualquier soporte de madera que tengáis en casa. Cubriré todo el soporte, excepto la parte superior, que después la cubriremos con el tejado que habíamos dejado preparado la semana pasada, y dejaré secar muy bien esta capa para que en los pasos sucesivos no salga o manche la pintura este color de base. Voy a realizar sobre el soporte dos tipos de decapado y a ver cuál nos gusta más y hacer una comparativa sobre los diferentes acabados que obtendremos. Sobre este lado utilizaré cera incolora en bordes, aristas, zonas intermedias de la madera para facilitar el decapado posterior. Iré dejando pequeñas cargas de producto de manera aleatoria y dejaré secar un poco. Finalmente incluyo también laterales y base. Paso ahora a cubrir toda la superficie con pintura acrílica. En este caso una pintura chalky, que es un poquito más densa que una normal, aunque nos sirve cualquiera. En color blanco roto. Una única capa será suficiente y dejaré secar por completo. Para decapar esta parte no voy a utilizar lija, como pudiera ser lo normal, sino que recurriré a una técnica que veíamos con anterioridad en el canal. Cinta adhesiva de embalar. Sin duda una técnica muchísimo más limpia, ya que no obtendremos polvo como resultado. Como la superficie es bastante amplia, iré por partes y zonas, recortando cintas con la longitud o largo de la casa, adhiriéndola muy bien a la superficie, sujetando la cinta adhesiva desde una de las esquinas y levantando para ir despegando. Junto con la tira de plástico levantamos la pintura en aquellas zonas donde habíamos impregnado previamente la madera con cera. La pintura salta de forma limpia y en esta ocasión dejando huecos bastante amplios. Cuando terminemos el frontal, le dedicaré el mismo esmero a los laterales y la base. Lo cierto es que me gusta muchísimo el desgastado o efecto decapado que ha quedado, pero con los pasos sucesivos que tengo en mente, las zonas oscuras de madera teñida son demasiado amplias. Voy a matizarlas un poquito a pincel seco con el color acrílico blanco roto que le dimos por encima. Algo muy sutil, simplemente para aclarar un poquito esas zonas. Sobre el segundo lado, otro aislante, restos de una vieja vela de cera. Mismo proceso, iré repartiendo o pasando la vela sobre las aristas y zonas intermedias de los tablones de madera, aquellas zonas que me interese más que salte la pintura después, y retiraré el exceso de la cera, porque a veces quedan restos, con un pincel. En la cara B haré un decapado a varios colores. Los elegidos, un azul cielo y un verde té. Sin cubrir por completo iré dejando manchas de color, alternativas y aleatorias,
por toda la superficie, entremezclando algunas zonas y dejando secar por completo. De nuevo echamos mano de los restos de cera de vela y los mismos pasos que la primera vez. Iremos repasando diferentes zonas que hemos cubierto con la pintura acrílica de color, aunque en esta ocasión sin insistir tanto y sin cubrir todas las zonas. Ahora sí, cubrimos toda la superficie con una nueva capa de blanco roto y dejamos secar. Ahora ya sí, no nos vamos a librar del polvo. Vamos a decapar con lija. Grano medio o duro en las primeras fases para intentar levantar cuanta más cantidad de pintura sea posible, siguiendo la veta de la madera e insistiendo en aquellas zonas donde habíamos dejado las primeras cargas de cera inicialmente. Poco a poco se irán descubriendo los colores de base. El azul y verde bastante integrados y el de la madera con un efecto empolvado totalmente diferente al decapado inicial. Es un desgastado muchísimo más homogéneo, sutil e integrado. Pero menos limpio. ¿Qué le vamos a hacer? Debemos retirar muy bien el polvo de toda la superficie y ya podemos observar las diferencias entre ambas técnicas. ¿Cuál os gusta más u os resultaría más práctica? Los elementos decorativos elegidos y técnica serán esta preciosa servilleta y el decoupage. Podéis encontrarla en la web con idea de manualidades y labores. Usaré todo el diseño inferior de la servilleta, ya que es continuo y cubre a la perfección todo el ancho de nuestro soporte. Para retirar las zonas no deseadas o recortar simplemente la servilleta, me ayudo de un pincel humedecido de agua para que el borde irregular se integre mejor con la superficie. Y ajusto lo máximo posible el recorte al diseño. Retiramos las capas no impresas de papel celulosa. Ajusto el diseño a la superficie y observo que el fondo tiene demasiadas ausencias de blanco que impiden ver el diseño de la servilleta y hacen que éste se difumine y distorsione. Antes de pasar a realizar el decoupage, con la misma pintura acrílica cubriré suavemente aquellas zonas más relevantes en las que hay ausencia de color para crear un fondo más uniforme y facilitar una visión más clara del diseño superior de la servilleta. Vuelvo a posicionar la servilleta en su sitio, levanto ligeramente uno de los lados, extiendo una capa fina de adhesivo, que puede ser o un medium especial para decoupage que tengáis en casa, o bien cola blanca rebajada con unas gotitas de agua. Dejo caer la servilleta, adapto con las yemas de los dedos suavemente y coloco un plástico por encima para terminar de fijar a la superficie, retirar arrugas y burbujas de aire. Terminada una zona, repito los mismos pasos hasta completar el proceso. Para proteger el decoupage y terminar de fijar, extenderemos una nueva capa, generosa en esta ocasión, del adhesivo por encima. Pinceladas largas del centro hacia afuera y dejaremos secar. Yo creo que ha quedado bastante integrado. No voy a sobrecargar el diseño, pero a esta fantástica y divertida familia le vamos a añadir un cartel. Unas normas de convivencia.
utilizando una plantilla de Stencil o Estarcido. Y me hubiera encantado disponer del texto en castellano, pero ya sabéis cómo son estas cosas, nos debemos adaptar a lo que tengamos. Centro la plantilla y protejo ajustando los laterales con cinta carrocera. Pintura acrílica marrón chocolate oscuro. Un pincel de cerdas duras o compactas. Cargamos de pintura el pincel, descargamos sobre un paño el exceso de producto y pasamos por encima de la plantilla manchando el texto a transferir. Es mejor ir poco a poco, dejando poca carga de pintura en diferentes pasadas, que excedernos y que la pintura pueda rebosar por el interior de los huecos, estropeando el diseño. Sé agradecido, no pelees. Comparte y da las gracias. Mantén la calma y sueña en grande. Habla con amabilidad y di te quiero. Sé sincero y ama profundamente. Y sé feliz y siéntete orgulloso de ti mismo. Levantamos la plantilla y nuestro decálogo de buenas intenciones con la familia han quedado para la posteridad. Un puntito de luz para resaltar la palabra central, familia. Utilizaré un rotulador de pintura acrílica en color blanco. Si tenéis paciencia y maña, también podemos utilizar pintura acrílica y un pincel fino de escritura. Pequeños detalles en los bordes y listo. Y por mi parte, decoración terminada y lista para proteger. Utilizaré un barniz acrílico en acabado mate que extenderé por toda la superficie, tanto delantera, laterales y trasera. Un par de capas dejando secar muy bien entre cada una de ellas. Llegó la hora de desvelaros la funcionalidad que le quiero dar a esta casita. Quiero crear con ella un portafotos. Y no sé si es lo mejor, pero se me ha ocurrido colocar un par de cuerdas rústicas de algodoncillo de lado a lado, sobre las que después poder colgar las diferentes imágenes. Intentaré dejar una pequeña holgura, que la cuerda o cordón no quede demasiado tensa, unos puntos de silicona caliente sobre el tejadillo y listo. Para formar el tejado o cubierta de la casa, dejábamos también preparado en el vídeo anterior, junto con la silueta o soporte, las piezas que van a conformar esta zona, agilizando bastante el tutorial de hoy. Y que si no habéis visto, disponéis del enlace abajo en la cajita de información. Para pegar las diferentes piezas utilizaré silicona fría o pegamento tipo block, un adhesivo lo suficientemente fuerte para que las piezas no se vayan desplazando según las voy colocando unas sobrepuestas por encima de las otras, pero que me deje margen de movilidad, que no sea tan rígido o inmediato como la silicona caliente. Iré solapándolas, tapando únicamente el cordoncillo y dejando un pequeñísimo margen de vertiente a cada lado de la casa. Lo ideal quizás hubiera sido colocar de manera alternativa las tejas y no paralelas, pero la anchura no permite demasiados excesos y el margen de sujeción para las piezas de los bordes dejaría esa zona demasiado endeble. Cuando llego al final de la primera vertiente, remato con la pieza que habíamos dejado sin cordoncillo y paso a rellenar y cubrir el otro lado de la misma manera, coronando y terminando ajustando la última pieza. En un par de horas el adhesivo habrá secado y nuestra estructura ha adquirido la rigidez y consistencia deseadas. Mi intención en un principio era haberle realizado una segunda decoración en la parte posterior y poder darle la vuelta a conveniencia usando ambas caras. Pero a día de hoy no me he decidido por nada. Salvo que surja de este vídeo una idea genial por vuestra parte o se me encienda la bombilla algún día, doy el proyecto por terminado. Deseo que la espera haya merecido la pena. Las fotos que coloquemos no pueden ser muy grandes. Debemos evitar tapar la decoración y que luzca un poquito, ya que nos hemos molestado y ha quedado
tan salada. Un mini collage que podemos cambiar a conveniencia, colocar incluso pequeñas notas, crear composiciones de momentos determinados, pero en definitiva, para disfrutar en familia. Como es la nuestra, esta virtual en la que comparto ideas con todos vosotros y que espero os inspiren y ayuden en vuestros proyectos. Familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!